25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. La Madre de la Patria. María Remedios del Valle nació en Buenos Aires en 1766 y se la conocía como la Parda. Mujer, negra y pobre, fue protagonista de las guerras de la independencia, integrando el ejército del norte junto a su esposo y sus dos hijos. Reconocida como capitana por Manuel Belgrano, se destacó en la batalla de Tucumán por curar y salvar la vida de varios soldados. Falleció el 8 de noviembre de 1847. En su memoria, ese día fue declarado como Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro. ¿Qué pasa el 25 de mayo? El 25 de mayo de 1810 marcó un antes y un después en la historia nacional. En un escenario de fuerte crisis de la monarquía española que se venía desarrollando desde principios de 1800, se produjo la Revolución de Mayo, el primer intento de crear un gobierno integrado por los criollos. El derrumbe del mundo monárquico abrió un nuevo camino para las colonias del Río de la Plata, que buscaron una nueva legitimidad para la vida en común, basada en los valores de la libertad, la soberanía y la igualdad. En aquel mes de mayo de 1810, después de un tiempo de fuerte convulsión política, la autoridad española, el virrey Cisneros, fue depuesto. Se vio obligado a renunciar y de ese modo se pudo conformar la primera junta de gobierno, es decir, la primera experiencia de un gobierno sin participación de la corona española. De esta manera se constituyeron las bases para la futura independencia y la fundación de nuestra patria. Esta primera junta estuvo presidida por Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Juan José Paso fueron sus secretarios, y Manuel Alberti, Miguel de Azuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mateu sus vocales. ¿Quién fue María Remedios del Valle? María Remedios del Valle fue una de las tantas mujeres revolucionarias que participaron activamente en los combates por nuestra independencia. La historia de la capitana, como también la de otras afrodescendientes, provenientes mayoritariamente de los sectores subalternos, estuvo solapada o directamente vedada en la literatura histórica tradicional. El proceso independentista iniciado en 1810 abrió para las clases populares un contexto más favorable donde plantear sus demandas y brindó algunas oportunidades de ascenso social antes desconocidas. Para los esclavos también produjo algunos cambios. Muchos de ellos se sumaron a los ejércitos como libertos, bajo la promesa de que obtendrían su libertad una vez culminada la guerra. Del Valle nació en Buenos Aires en 1766. Según el sistema de castas vigente en la época, era una parda. Partió junto a su marido e hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú en junio de 1810. Bajo el mando del general Manuel Belgrano, participó en las victorias de Tucumán y Salta, 1812 y 1813, y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, 1813. En esta última batalla fue herida de bala, tomada prisionera por los realistas y luego sometida a azotes públicos. Belgrano la reconoció como capitana. En 1826 se iniciaron gestiones para que recibiera una pensión por los servicios prestados a la patria. La Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires le otorgó el cargo de sargento mayor de caballería en 1829, que mantuvo hasta su muerte el 8 de noviembre de 1847. En su memoria, en el año 2013, ese día fue declarado como el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro. Fue mujer, negra y pobre. Su historia como madre de la patria recién empezó a conocerse en los últimos años, gracias a la irrupción de nuevas miradas sobre la construcción de la nación y el reclamo de visibilización de las mujeres y de las afrodescendientes. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. El 25 de mayo es una fecha significativa para la historia argentina, entre otras cosas porque enlaza nuestro sentido de pertenencia a un mismo colectivo social con un acontecimiento, la llamada Revolución de Mayo.
Sugerimos que las niñas y niños puedan acercarse a la vida cotidiana de aquella época a partir de la pregunta acerca de qué cambios se dieron desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Un ejemplo puede ser trabajar sobre la vestimenta como un eje que se irá complejizando con otros aspectos de las costumbres de la época y que puede retomarse en los distintos recortes previstos para abordar las efemérides del nivel. Luego se puede proponer que las niñas y niños hagan dibujos para retratar la vida colonial y la vida social actual. Se propone que observen con detenimiento la imagen central del afiche y señalen qué les llama la atención. A partir de esta imagen, las y los invitamos a promover un debate o reflexión sobre el rol de las mujeres en la historia de nuestra patria. Algunos interrogantes posibles podrían ser: ¿saben qué hacían las mujeres durante la época de la independencia argentina? ¿Sabían que hubo mujeres que también formaron parte de los ejércitos revolucionarios? ¿Escucharon hablar de ellas? ¿Conocen otras mujeres consideradas patriotas? A partir de las respuestas de las niñas y niños, las y los docentes pueden proponer la realización de diversas producciones utilizando diferentes recursos sobre el rol de las mujeres en este periodo histórico. La patria tiene sus canciones. Se puede realizar un acercamiento a los sucesos de mayo de 1810 y del proceso de independencia a través de la lectura y análisis de algunos versos del Cielito de la Independencia, de Bartolomé Hidalgo. Algunas preguntas para conversar pueden ser: ¿cuál es esta patria? ¿Con qué nombre llama a la patria que están haciendo? ¿Qué se necesita según el autor para que haya libertad? ¿Qué significa ser libres? Nivel primario. Primer ciclo. El 25 de mayo es una fecha destacada para la historia de nuestro país, entre otras cosas porque enlaza nuestro sentido de pertenencia a un mismo colectivo social con un acontecimiento, la Revolución de Mayo. Sugerimos que las alumnas y alumnos puedan acercarse a la vida cotidiana de aquella época a partir de la pregunta acerca de qué cambios se produjeron desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Un ejemplo puede ser invitarlos a pensar cómo funcionaba el sistema de iluminación en la época colonial o cómo se lavaban la ropa o los objetos. Luego se puede proponer que las niñas y niños realicen dibujos para retratar la vida colonial y la vida social actual. Asimismo, se sugiere conversar sobre el significado de la palabra revolución y qué sentido tuvo aquel 25 de mayo de 1810. Se sugiere que compartan con las alumnas y alumnos imágenes de manuales, láminas u otros materiales gráficos sobre la Revolución de Mayo y el proceso independentista para que puedan identificar y reflexionar. ¿A quiénes podemos ver? ¿Quiénes son esas personas? ¿Son trabajadores, vecinos, gobernantes? ¿Qué roles y actividades desarrollan? ¿Quiénes son los que aparecen con más frecuencia? ¿Hay mujeres? ¿En qué contexto se las puede identificar? ¿Qué están haciendo? Una propuesta posible es que busquen otras imágenes de María Remedios del Valle, que aparezcan en la web y las comparen con la pintura que hay de ella en este afiche. ¿En qué aspectos les parece que se diferencian y cuáles son similares? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Para quienes se animen, las y los invitamos a dibujarla. Segundo ciclo. Se propone que las alumnas y alumnos observen con detenimiento la imagen central del afiche y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto alguna imagen similar y qué inquietudes o preguntas les genera. Luego pueden continuar indagando acerca de: ¿quiénes participaban en los ejércitos patrióticos? ¿De qué procedencia social eran? ¿Qué rol tuvieron las mujeres en este proceso histórico? Sugerimos que relacionen la biografía de María Remedios del Valle con la de Carmen Ledesma y Josefa Tenorio. Luego les proponemos que escriban una frase que funcione a modo de epígrafe del retrato de María Remedios del Valle. Una conocida frase de San Martín expresa: seamos libres, que lo demás no importa nada. Luego de indagar en la poco difundida historia de María Remedios del Valle en torno a las guerras independentistas, ¿qué ideas, reivindicaciones o proclamas creen que podrían expresar las ideas de la parda María, apodada Madre de la Patria por los soldados? ¿Qué frase creen que podría decir ella? Se sugiere que las alumnas y alumnos elaboren una línea de tiempo con los hechos más significativos ocurridos entre 1810 y 1816.
Posteriormente pueden buscar información sobre la relación entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia e investigar cómo estaban conformados los ejércitos, de qué sectores sociales eran la mayoría de los soldados y qué papel cumplieron las mujeres durante los combates. Nivel secundario. En 1827, la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires da tratamiento al pedido de pensión de María Remedios del Valle por sus servicios a la patria. En la sesión del 25 de septiembre de dicho año, Tomás M. de Anchorena, quien conocía a María Remedios en ocasión de la campaña auxiliadora del Perú, tomó la palabra y destacó su participación en las acciones militares. A continuación, un fragmento de su declaración. Yo me hallaba de secretario del general Belgrano cuando esta mujer estaba en el ejército, y no había acción en que ella pudiera tomar parte que no tomase y en unos términos que podía ponerse en competencia con el soldado más valiente. Admiraba al general, a los oficiales, a todos cuantos acompañaban al ejército. Si no me engaño, ese título de capitana del ejército se lo dio el general Belgrano. Una mujer tan singular como esta entre nosotros debe ser el objeto de admiración de cada ciudadano, y a donde quiera que vaya de ellas debía ser recibida en brazos y auxiliada con preferencia a un general. Diario de sesiones de la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, 1827, páginas 13 a 15. A partir de la lectura del fragmento citado, se sugiere que las y los estudiantes indaguen sobre esta figura emblemática de las guerras por la independencia. ¿Qué se sabe de su vida y de su participación en los combates? ¿De qué forma fue representada su figura a lo largo de la historia? ¿Cómo se la recuerda hoy? ¿Qué lugares u objetos llevan su nombre? ¿Qué reconocimientos se le han hecho y qué aspectos se valora de ella? Por otra parte, se propone invitar a la reflexión sobre María Remedios del Valle, su condición de mujer afrodescendiente y pobre y sobre la importancia de reivindicar su historia en la actualidad. ¿Cómo se imaginan el papel de la mujer en ese momento en medio de los ejércitos patrióticos? ¿Cómo era la situación de los pardos en este contexto histórico? ¿Por qué creen que el relato de su vida emerge en la actualidad? ¿Qué cambios sociales se produjeron para que hoy se hable de ella y se valore su figura? Se propone investiguen sobre cómo se fue construyendo en la historia argentina el mito de que en nuestra sociedad no hay afrodescendientes. Compartimos a continuación una reflexión de Alejandra Ejido, directora y actriz, quien al respecto sostiene. ¿Quién se detuvo a imaginar los pensamientos que recorrían a María Remedios del Valle las veces que estuvo en capilla a punto de ser fusilada? ¿O quién recreó la ternura que depositó en el agreste fortín la negra Ledesma, sargento primero del batallón de caballería? ¿O cómo defendió Josefa Tenorio su furor libertario en los rigores de la campaña, forjándose así una historia de resistencia y de lucha? Todas estas preguntas sin respuesta explican en parte el plano subalterno en que se ha mantenido la vida de las mujeres afro. Aún hoy nadie sabe cómo vivimos ni cómo morimos. Solo estamos enmarcadas en historias y reminiscencias del período colonial, que permanecen vivas en el imaginario social y adquieren nuevas funciones en un orden social supuestamente democrático que mantiene intactas para con las mujeres negras las relaciones de desigualdades de género y raza, instituidas en el período esclavista. En Argentina también es afro, Buenos Aires, INADI 2017, página 74. Fin.